entregó el nuevo Hospital Jaime Mota, totalmente nuevo. Totalmente nuevo, ¿eh? Eso estamos hablando de un impresionante hospital, el doctor, hospital regional y además universitario. Hospital regional universitario doctor Jaime Mota. Los que vimos el Jaime Mota, antes, el Jaime Mota primero, el anterior, el viejo, y vemos el de hoy, sabemos que se trata de una obra absolutamente nueva, que no tiene nada que ver con el viejo hospital Jaime Mota. Nada que ver. Al mismo tiempo, el presidente entregó ayer 2 centros de diagnóstico y unidades de atención primaria. 2 centros de diagnóstico y unidades de atención primaria, uno en Jaina y otro en Peravia. Uno en Jaina, aquí en la provincia de San Cristóbal, y el otro en la provincia de Peravia, ahí en Baní, una de las comunidades de Baní. Esas son 3 obras importantes que el presidente de la República entregó ayer y que nosotros esperamos compartir pronto por aquí con ustedes el acto de inauguración. Ese hospital regional universitario Jaime Mota, ojalá estemos pasando las imágenes de ese hospitalazo, porque es un hospitalazo de 3 plantas, el Jaime Mota viejo, creo que tenía 1 o 2 quizás. Estamos hablando ahora de un enorme hospital dirigido a atender a una provincia que tiene más de 60.000 habitantes, junto con la provincia de Bauruco, porque también Bauruco se beneficiaría de este enorme hospital Jaime Mota, ¿no? Que es un hospital con especialidades, un hospital que atiende especialidades. Sí, ahí estamos mirando el video con las instalaciones del nuevo hospital Jaime Mota, un hospital, ya les dije, sé que es hospital regional universitario, porque va a ser un hospital docente también al servicio de las universidades de la UAS y de las universidades privadas, que la UAS es la única que imparte la carrera de medicina, tengo entendido por ahí. Las otras universidades privadas no imparten medicina. Es un hospital nuevo, equipado, con todo lo último de la medicina, 13 consultorios, 3 de ellos de odontología. Además de los 13 consultorios de medicina convencional, hay 3 consultorios de odontología, 3 de odontología, equipados también con lo último de la tecnología en materia odontológica, además de todas las áreas de cómputo, de farmacia, su banco de sangre propio y su laboratorio, además de todo lo demás que es emergencia pediátrica, emergencia de ginecología, neumología, rehabilitación y fisiatría, área de imágenes, que no la tenía el Jaime Mota viejo, un área de imagen, que es rayo X, mamografía, densitometría, ecografía, sonografía, colonoscopia y endoscopia. Todo eso es absolutamente nuevo. Estamos hablando de un hospital destinado a dar todos los servicios que la gente tenía que ir a recibir o tenía que venir a recibir aquí a la capital, o en su defecto a Asua, que era lo que le quedaba ahí más cerca. Usualmente se trasladaban las emergencias hacia Asua y estos hospitales, o incluso el de Baní, Sí, ahí están las imágenes de todo lo que incluye este hospital del que estoy hablando. 24 camas pediátricas, o sea, de pediatría solamente, y 95 camas de internamiento.
95. Es un hospital duplicado. El Jaime Mota viejo probablemente no tenía más de algunas 40 camas. Algunas 40. Estamos hablando que el Jaime Mota nuevo dispone de 95 camas de internamiento. Es un hospital duplicado. Entonces, en toda la región sur, hay que decirlo, toda la región sur, el presidente ha entregado 28 ya de 29 nuevos centros médicos. El Jaime Mota es uno de ellos, el número 28. El 29 tengo entendido que es el hospital de Neiva, que no pudo ser remodelado porque no soportaba una remodelación. No soportaba. Ese hospital estaba en tan malas condiciones, lo recuerdo ahora cuando lo anunció el director de la OISO, el ingeniero Francisco Pagán. Dijo, ese hospital hay que hacerlo nuevo. Eso no aguanta una remodelación. Eso está en condiciones de un deterioro que no hay manera de reformar, de reforzar sus paredes, sus fundamentos, sus zapatas, podridas algunas de las áreas, de la estructura. Y por lo tanto hubo que tumbarlo para hacer un hospital nuevo para Neiva. Y ese hospital nuevecito de cajeta lo estará entregando el presidente en los próximos días, estoy seguro. 29 nuevos hospitales, 29 nuevos hospitales que ha entregado el presidente de la República en la región sur, las provincias de la región sur, en estos 12 años. Eso equivale a construir 2 hospitales nuevos todos los años, ¿no? 2 no, más de 2, que son 29. En menos de 12 años, porque el último año está prácticamente perdido. El último año desde que apareció la pandemia del coronavirus, han sido 6 meses, casi 7 meses perdidos. Hemos perdido realmente. Pero bueno, lo importante es que estos centros de diagnóstico de atención primaria se han entregado también en casi todo el país. Se han entregado más de 100 de estos centros de diagnóstico. Más de 100 de estos centros de diagnóstico. Sí, señor. Y bueno, este hospital, Jaime Mota, que es un hospital modelo, regional universitario, para la docencia, la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y todos los que estudien medicina por ahí, que tendrán un gran hospital, un grandísimo hospital en donde desarrollar su labor, la labor docente. Este es el hospital Jaime Mota. Y ya tenemos toda una semana de entrega de obras importantes. Obras importantes que ha estado el presidente de la República, que la semana pasada entregó el complejo de la Sursa, 12 instalaciones físicas, que aquello hay que verlo, para dejar resuelto el problema del agua de toda la zona norte de la capital, de Villa Consuelo para arriba, más de 40, alrededor de 40 barrios, y Avenida Sánchez, eso de por ahí, La Fe, etcétera, Cristo Rey, todas esas aguas residuales van a ser recogidas ahí, en esos enormes tanques de la Sursa, que verterán ya están vertiendo en los ríos Isabela y Osama millones de litros de agua descontaminada, y desde luego dando continuidad a la obra de rescate de los ríos Isabela y Osama,
la obra de rescate más impresionante que se haya hecho y que haya hecho gobierno alguno después de la muerte de Trujillo, porque por ahí empezaron todos esos asentamientos en los años 60 y 70, todos esos asentamientos de gente pobre que Balaguer lo permitió en sus 12 años, y todos los gobiernos que siguieron pues también lo permitieron igualito, y todos los demás dieron la callada por respuestas, miraron hacia otro lado y ni para allá voy a mirar. Ahí sí que se aplica el ni para allá voy a mirar. Y ahí están todos esos barrios que ustedes están viendo ahí, las aguas sucias de todos esos barrios que ustedes están viendo ahí van a ser tratadas en esas plantas enormes plantas de tratamiento de agua para luego llevarlas al río Isabela y al río Ozama. Por ahí arriba, fundamentalmente el río Isabela, el río Ozama quedará totalmente limpio, porque además ya se sacó el deshuesadero de barcos que había ahí, se desguazaban barcos, de esos barcos que desechaban ya las compañías que comerciaban con ellos y se dedicaban a desguazarlos ahí en la cuenca alta del río Ozama. También el presidente, a través del Ministerio de Medio Ambiente, ordenó que de ahí fuera sacado ese desguazadero de barcos que contaminaba también las aguas de los ríos Ozama e Isabela. Y además está en el proceso de traslado de la Huarcila, esa planta de energía eléctrica que fue contratada en uno de esos gobiernos de los últimos gobiernos de Balaguer, si mal no recuerdo, para que produjera energía ahí, esa planta flotante que todos sabemos que es también una fuente de contaminación. La Huarcila, creo que es la que está ahí cerca de la desembocadura del río Ozama, en su camino hacia el mar, aquí abajo por el puente flotante. Esa Huarcila, esa planta de energía eléctrica, habrá que sacarla de ahí, porque esa planta fue de las contratadas en el tiempo duro de los apagones. El tiempo duro de los apagones de la época, la segunda y la primera época del doctor Joaquín Balaguer, hubo que contratar plantas como esa. Hubo que contratar plantas como esa, que trabajan con combustibles fósiles altamente contaminantes y que además calientan las aguas del río ahí. Con toda la tecnología, porque eso era lo último en tecnología en aquel momento probablemente, pero hoy no. Hoy eso está en desuso y esa planta está concebida para ser trasladada de ahí a otro lugar. No sé si será necesario tenerla. Desde luego hay contratos, hay que esperar que se venzan, y esas son de las cosas que nos quedaron de los gobiernos pasados, gobiernos que miraban para otro lado. El presidente sacó de ahí a la vieja Barquita, anuló ese asentamiento urbano, construyó la nueva Barquita, anuló la vieja Barquita, la constituyó en un parque de orillas del río, un parque fluvial, digamos, y ya se puede disfrutar de ese río ahí, donde lo que había era mucha pobreza, donde lo que había era mucha miseria. Eso era lo que había ahí, mucha pobreza, mucha miseria. Sacó el presidente a la vieja Barquita, la llevó a la nueva Barquita y comenzó a trabajar con el nuevo Domingo Sabio. Comenzó a trabajar con el nuevo Domingo Sabio, con valor, con planificación, con tenacidad y con originalidad también, porque los moradores del viejo Domingo Sabio ya fueron asentados en otros lugares. La última parte de ellos fueron llevados a los apartamentos que aún quedaban en la nueva Barquita, construida por el presidente. Los edificios de la nueva Barquita fueron trasladados hacia ahí, y ya el nuevo Domingo Sabio es un proyecto
del presidente Danilo Medina, que podrá ser continuado por el nuevo gobierno, si así lo desea. Y ojalá que así sea. Ojalá que así sea, porque además en ese nuevo gobierno que se instala el 16 de agosto hay funcionarios, por cierto, ya incluso anunciados por el nuevo presidente, el licenciado Abinader. Hay gente interesada en ese proyecto porque tiene inversiones por ahí. Y señor, el grupo Vicini, el señor Lisandro Macarrulla, que ya fue anunciado como ministro administrativo de la presidencia o ministro de la presidencia, es de los que tienen inversiones ahí en todo ese proyecto de readecuación urbana, como se llama, de el río o los ríos Osama, Isabela y su entorno, urbe, unidad de readecuación urbana de los ríos Isabela y Osama, urbe, que tuvo a cargo la dirección de ese proyecto de un empresario privado, el señor José Miguel González Cuadra, del grupo CCN, Grupo Supermercado Nacional. Él fue quien tuvo a su cargo la dirección tanto de la adecuación y reubicación de los residentes de la Nueva Barquita y su entorno, como de los trabajos de el viejo Domingo Sabio y el nuevo Domingo Sabio, que incluye la Ciénaga, los Guandules, el propio Domingo Sabio y toda esa zona que ahora pues podrá seguirse construyendo la avenida que va por todo ese litoral, toda la ribera del río, una avenida grande que va por ahí, que va a darle entrada a todos esos barrios, los va a conectar con la ciudad. Los va a conectar con la ciudad porque esos barrios estaban desconectados de la ciudad. Y el proyecto incluye la construcción de todas las calles y reconstrucción de todas las calles del Nuevo Domingo Sabio, los Guandules, las Cañitas, toda esa zona. Construcción del alcantarillado pluvial y del drenaje también de todas las aguas de por ahí. Construcción de escuelas, construcción de centros deportivos y desde luego la entrada de las guaguas de la OMS, que ahí no hay manera de que pueda entrar nada, tal cual está eso hecho, porque fueron asentamientos informales de gente muy pobre que emigraba del campo y se asentaba en esos lugares de manera ilegal, pero con la complicidad de todos los gobiernos que pasaron por ahí antes del presidente Danilo Medina. La complicidad de todos estuvo ahí envuelta en ese desastre de urbanización que era eso, porque eso no era urbanización. Eso es gente que va y se llegaba del interior y se asentaba ahí, punto. Construía un parapeto con 8 o 10 planchas de zinc, 40 planchas de zinc, y por todos los lados, y el resultado fue todo eso que nosotros vimos que creció ahí a las orillas de los ríos Osama e Isabela. Un verdadero desastre en términos urbanizacionales, que el presidente ha estado resolviendo ya con la construcción de la nueva Barquita y ahora con la readecuación del nuevo Domingo Sabio. Todas esas son obras que están llamadas a dignificar la vida de miles. Ya los de la vieja Barquita tienen una vida nueva aun cuando ellos no lo sepan. Tienen una vida nueva en la nueva Barquita, sí, aun cuando, porque hay de todo en la viña del Señor, hay de todo en la viña del Señor. Hay gente que después que tiene lo que tiene, ya dice, bueno, ya yo tengo esto, ya esto para mí es pan comido, lo que voy a hacer es buscarme lo otro.
¿entiendes? Y ya se olvida, como dice Joan Manuel Serrat, que cuando se abre la flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Es un poco eso, sí. Cuando se abre la flor, al olor de la flor se le olvida la flor. Él cree que es el olor, pero es la flor la que produce el olor. Entonces, hay gente, sabemos, que no valorará estas cosas, pero la realidad es que son obras monumentales. Esa nueva barquita, esa restauración, esa recuperación de todo el litoral de la vieja barquita convertido en un parque ahora para el disfrute de todos los que viven por ahí y de todos los que vayan a visitar, y el nuevo Domingo Sabio que habrá que continuar. Ojalá que lo continúen, porque como he dicho, y es posible que lo continúen, desde luego, es una obra importante, imprescindible. La parte dura le tocó al presidente, que fue desalojar y reubicar a toda la gente que hubo que desalojar, reubicar dignamente, pagarle las mejoras al precio justo, incluso más, se les pagó incluso más, y buscar dónde asentarlos, los últimos ahí en los edificios, apartamentos que quedaban en la nueva barquita, por cierto, en los últimos meses. Y desde luego, como hay interés económico, ya en el nuevo gobierno hay intereses económicos que tienen inversiones ahí, en ese gran proyecto de recuperación del río, de los ríos Osama e Isabela, que incluye un aquabús, es decir, todo un barco que va a hacer una ruta por ahí conectando la zona sur de la capital con la zona norte. No sé si a ustedes recuerdan el proyecto completo, los que lo vimos, recordamos el aquabús que hará parada en algunos sectores en el trayecto y que conectará vía marítima desde el mar hasta el río, y subiendo por el río conectará Santo Domingo Sur con el Santo Domingo Norte, allá por Villamella, llegando a la parte que es donde la confluencia de los ríos Osama e Isabela. Todo eso es un proyecto turístico enorme, hermosísimo, además, y algunos de los inversionistas están ahí en el nuevo gobierno, para que usted lo sepa. Algunos de los inversionistas de ese proyecto están en ese nuevo gobierno que se va a inaugurar el 16 de agosto. Por eso es muy probable que ellos le den continuidad a ese proyecto que inició el presidente Danilo Medina sin tener ninguna inversión ahí, que sepamos, ¿verdad? Porque no conozco al presidente Danilo Medina como un inversionista inmobiliario, como sí conozco a muchos de los que se instalan ahí en el nuevo gobierno como grandes inversionistas, porque ahí está el grupo Vicini incluido, entre otros que están ahí en ese enorme proyecto que comienza en Sanssouci. Comienza en Sanssouci y sigue por ahí para arriba, hasta allá arriba, donde se juntan el río Osama e Isabela. Sí, luego este sorbo de café de nuestro Café Santo Domingo, hemos vuelto otra vez. Miren, lo primero que quería mencionarle era, primero, el ritmo de crecimiento exponencial que ha tenido el coronavirus en República Dominicana y en el resto del mundo. Es preocupante cómo nosotros nos hemos visto afectados con la pandemia y cómo se encuentran los hospitales. En el día de ayer, por ejemplo, la medida que nosotros tomamos, que fue el toque de queda, como una medida de distanciamiento social, nosotros en carne propia pudimos ver el caos que se armó, porque en el día de ayer yo salí del Canal 4, por ejemplo, a las 5 de la tarde aproximadamente, y llegué a mi casa exactamente a las 6:50, faltando 10 minutos porque había un tapón enorme para llegar a mi casa. Esa situación que reporta la prensa nacional del tapón enorme que había, la vivieron muchos dominicanos, y es parte del caos que se arma con este tipo de medida que es necesaria. Sabemos que es incómoda, pero que requiere una gran coordinación.
Eso por ese lado. Lo segundo que quería señalar tiene que ver con la situación en Estados Unidos. Estados Unidos y Brasil se volvieron los focos de la pandemia. Y como focos o epicentros de la pandemia, en el caso de Estados Unidos, nos encontramos con el estado de la Florida. Y ahí usted tiene primero una mezcla de factores. Primero, yo sé que esta enfermedad es nueva y toma por sorpresa a todo el mundo. Pero lo segundo es que también hubo una forma desde las autoridades de tomar de relajo, en cierto sentido, esta pandemia. Se le restó importancia. Yo tengo un cuñado en Estados Unidos y en su trabajo le dijeron, nosotros no creemos en eso. Él salió positivo con el COVID. Tú puedes venir porque no creemos en eso. Si te sientes bien, mal, no venga, pero si te sientes bien, esto no es gran cosa. Eso fue en North Carolina, por ejemplo. Entonces usted se encuentra con que ese mismo comportamiento, muchos gobernadores también lo tuvieron en el caso, por ejemplo, del estado de la Florida. Y en el caso del presidente Bolsonaro, ni se diga. Conjuntamente con eso se ha promocionado el dióxido de cloro y se ha promocionado la hidroxicloroquina sin que existan resultados científicos al respecto. Y en República Dominicana, y lo voy a decir con nombre y apellido, de manera irresponsable, una cadena farmacéutica, no toda la farmacia, una cadena en específico, la GBC, y lo digo porque lo vi, me lo mandaron. Vi la denuncia. Estaba mandando un kit contra el COVID, recetando una serie de medicamentos como la ivermectina, que es un antiparasitante, como la acitromicina, que es un antibiótico, y que todo eso debe de venderse bajo receta, porque usted sabe lo que significa uno automedicarse antibióticos. De manera preventiva, como si eso fuera... Sí, o sea, el doctor Fadul en Santiago había dicho que la ivermectina anulaba el ácido ribonucleico, el ARN que tiene el virus. Y eso nos generó a nosotros, como usted pudo ver, le generó a él que esté hospitalizado, porque no es verdad que un antiparasitante va preventivamente a evitar que usted contraiga el virus. Eso es mentira. Y fíjate, el mejor ejemplo, que él que lo promovió en su programa está hospitalizado por el COVID, según se informó. Igual que Abel Martínez, que nosotros habíamos dado la información y la confirmaron en el periódico, de que aunque no está grave, sí está hospitalizado y estaba despachando los asuntos municipales desde el hospital. ¿Qué pasa con esta enfermedad? Que tiene una alta capacidad de contagio. ¿Qué pasa también? Que no es conocida. El King College o el Colegio del Rey, como sería en español, de Londres, determinó que hay 6 tipos de COVID, básicamente, que se manifiesta con 6 tipos de síntomas diferentes, básicamente. El mismo COVID con 6 síntomas diferentes y que dependiendo de esos síntomas da una evolución, estadísticamente hablando. Y menciono eso porque es un descubrimiento reciente y los médicos sobre ese descubrimiento van a tener que seguir creando. Pero es algo que nosotros como humanidad no estábamos preparados culturalmente, pero tampoco la ciencia estaba preparada. ¿Por qué? Porque a pesar de que hace 10 años se comenzó a avisar los científicos de que podíamos tener un evento similar, la inversión en el servicio de salud no fue acorde a esa advertencia. Hay mucha gente que quiere hablar de una conspiración, porque inclusive Bill Gates había hablado hace ya 2 años o 3 sobre la posibilidad de una pandemia, pero él lo hacía basado en la ciencia y basado en el poco combate que nosotros teníamos con enfermedades como la malaria, que eran fundaciones privadas en vista de la llamada responsabilidad social corporativa que tienen empresas que le estaban haciendo frente, pero no había una inversión estatal ni un posicionamiento de la inversión estatal de cara al COVID. Entonces, esa situación del sistema de salud a nivel mundial, esa falta de investigación en prevenir la pandemia, esa falta de investigación en el ser humano, porque se previenen enfermedades y se invierten en enfermedades que sean altamente lucrativas, pero por lo general en cosas que tengan que ver con la prevención, el negocio farmacéutico lo tiene olvidado. Todo eso se combinó con este elemento que nosotros tenemos de coronavirus. Entonces yo quiero volver a llamar a la gente, primero, que no se automedique,
porque esa automedicación, sea la farmacia que sea, eso es una estafa. No hay seguridad alguna de que eso pueda prevenir y curar hasta ahora el coronavirus. Segundo, que si el médico en ese proceso le receta antibióticos, otra cosa. Pero los antibióticos tienen que ser con receta porque provocan resistencia. Y usted se pone a beber antibióticos sin usted saber, y ahorita usted provoca una resistencia al antibiótico y tienen que buscarle antibiótico más fuerte. Entonces, para evitarle un problema mayor, usted no puede automedicarse. Tercero, muchas de esas medicinas que están inventando por ahí tienen efecto en los riñones, tienen efecto en otros órganos del cuerpo, y eso es sumamente peligroso, porque usted queriendo salvar un santo va a afectar otro santo. Entonces, cuando uno ve esta situación, es para que uno entienda, como decía Fidel Castro una vez, que la humanidad es una familia y que nosotros no podemos vernos como una isla aislada, porque si nos vemos como una isla aislada, nosotros no vamos a poder enfrentar adecuadamente los males que le afectan a la familia, que es la humanidad. Eso de razas no existe, existe una sola raza, que es la raza humana, y existe una sola humanidad que no está dividida en naciones. La división de naciones es una división artificial, una división política que ha hecho el ser humano, pero somos al fin y al cabo una sola humanidad, y eso lo demuestra este virus, que no respeta tener visa o no tener visa y cruza ilegalmente de un territorio a otro sin importarle las leyes migratorias. Entonces es bueno que uno reflexione en eso, porque la acción tiene que ser global y la reflexión tiene que ser global. Es realmente, yo no sé ni qué decir, porque la palabra lamentable es chiquita. La palabra lamentable es chiquita, se queda chiquita frente a lo que uno está observando en los Estados Unidos. Y digo Estados Unidos, podría decir Brasil también, podría mencionar a otros lugares, pero uno piensa en la gran potencia, porque es la potencia capitalista más importante, indudablemente, por más que quiera Francia, Alemania, Inglaterra, incluso por más que quiera China, que se ha convertido en la segunda gran potencia del mundo. Estados Unidos tiene un impacto, pero un impacto todavía muy grande en la economía mundial, porque Estados Unidos se encargaron de endeudar a todo el mundo con ellos. Es decir, todo el mundo le debe a los Estados Unidos. Todo el mundo tiene bonos del Tesoro de los Estados Unidos. Todo el mundo quiere un tratado comercial con los Estados Unidos, ¿no? Entre otras cosas porque es un mercado de 400 millones de gente con alto poder de consumo, para bien y para mal, para bien y para mal. Estamos hablando de 400 millones de gente con alto poder de consumo, algunos altísimo poder de consumo, que hace turismo por todo el mundo y que además negocia con todo el mundo, y todo el mundo tiene bonos del Tesoro de los Estados Unidos, los tiene Chile. Y sobre todo, profesor, que en el caso de nosotros y de muchos países, nos apoyó, nos transfirió su esquema de organización política, porque nosotros nos inspiramos en el modelo constitucional estadounidense, ese modelo presidencialista que tenemos, ese modelo de democracia y cultural, tiene mucha influencia de Estados Unidos. Y cuando hay un decaimiento de lo que es esa cultura que ha sido democrática y emblemática, a pesar de sus bemoles, porque ha tenido sus bemoles imperiales, pero a pesar de eso, usted se encuentra con un legado democrático bastante importante, de declaraciones, de gobernantes como Lincoln, de gobernantes aún como Wilson y el mismo Kennedy, a pesar de que Wilson era presidente cuando invadieron a República Dominicana, y de que Kennedy tuvo la lamentable invasión de Bahía de Cochinos. A pesar de eso, usted se encuentra con que hay un legado democrático. Sin embargo, la administración Trump, aparte de mencionar
que la gente debe de beber cloro o de beber hidroxicloroquina sin estar eso comprobado, a pesar de que sus científicos como Fauci dicen que no. Lo peligroso es que él está abogando por una regresión a los casos más primitivos de política exterior. En vez de él enfrentarse a un país que ya está llegando a los 150,000 muertos, que tiene ese desafío, y que de los 150,000 muertos, los que han muerto han sido los más pobres por las carencias del sistema de salud, que no está a la altura de esa potencia, porque lamentablemente el sistema de salud de Canadá es superior al de Estados Unidos, el sistema de salud de Suecia es superior al de Estados Unidos, y la reforma que hizo Obama, lo que hicieron fue que la destruyeron. En vez de estar enfocándose en eso, lo que está enfocándose, profesor, es en el presidente de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela, pagando 5 millones para que por información que lo lleven a la detención. Entonces, eso no fortalece ni me parece apropiado en este momento. Si hay una persecución penal, que se haga vía los organismos internacionales, porque para eso está la Corte Penal Internacional, para cuando hayan crímenes contra la humanidad que sean grandes, ellos pueden participar en eso. Lo que pasa es que ellos no son parte de la Corte Penal Internacional. O sea, ellos abogan por eso, pero no son parte de la Corte Penal. Para ellos hacer su propia justicia. Claro, fuera del multilateralismo. Su propia justicia. Ellos tienen su propia justicia, su poder proconsular, su poder imperial. Es para eso que no acuden a la Corte Internacional de la Haya, no van a la Corte Internacional de Justicia ni nada de eso. Ni a la de la Haya ni a la Penal Internacional, son dos diferentes. A ninguna. Es más, la Corte Interamericana, que usted sabe que siempre dijeron que la OEA era el Ministerio de Colonias, y lamentablemente a veces se ha comportado así, pero la Corte Interamericana ha sido parte de un sistema progresista, un sistema justo que se ha creado, y ellos no son parte de la Corte Interamericana. No, es que no les interesa eso, no les interesa. Pero lo peor de toda la tragedia que está viviendo Estados Unidos es el impacto, primero humano que está teniendo eso en esa población, que se refleja incluso en el problema de la cuestión política, porque él ahora, el presidente Trump, decidió por fin, ahora, después que está cercano a los 150,000 muertos ya, es que él dice que sí, que hay que usar la mascarilla. Y que él anda con su mascarilla y la saca del bolsillo y la enseña. No, ya yo ando con mi mascarilla. Ahora, después que llega casi a los 150,000 muertos, está camino a los 150,000 muertos. Y cuando digo esto, lo estoy diciendo con todo el dolor que debe decirlo alguien, un latinoamericano, porque en Estados Unidos hay 2 millones de dominicanos. En Estados Unidos hay no sé cuántos millones de mexicanos. En Estados Unidos hay millones de centroamericanos, de suramericanos, de Ecuador hay un paquetón, de todos Suramérica. Es decir, hay una población hispana, como ellos le llaman, latinoamericana, que es una población importante en los Estados Unidos. Y esos están muriendo por miles. Son esos hermanos nuestros que tuvieron que emigrar de nuestros países. Es decir, si duelen los muertos que hablan inglés, pues duelen igual todos los muertos que hablaban español, ¿sí? Que son la segunda minoría en los Estados Unidos, o la primera. Creo que ya llegaron a la primera, a ser la primera minoría. Están compitiendo ahí con la población negra. Como una vez lo fueron, porque fueron la primera minoría, y tienen que ser la primera minoría, si cabe el término minoría. No, pero antes lo eran, y miren por qué lo eran. Porque más de la mitad del territorio de Estados Unidos era territorio de habla español. California, Nuevo México, Texas, todo eso fueron territorios de la Florida donde se hablaba español. Entonces es natural que vuelva a hacerlo. Pero mire qué me preocupa. Primero, que se haya seguido esa línea de disminuirle poder a los organismos multilaterales y a las cortes permanentes internacionales, porque la comunidad internacional organizada es un contrapeso
a desmanes que pueden haber. Eso me preocupa. Segundo, que la tensión geopolítica siga siendo para, en medio de una campaña electoral, afianzar, validar una repostulación del presidente Trump. Porque él ataca al presidente de la Suprema Corte de Justicia de Venezuela y después señala que Joe Biden, el candidato demócrata, es la representación de ese tipo de régimen, cuando no es verdad. Son propuestas políticas diferentes. Joe Biden es del Partido Demócrata, tiene una agenda muy diferente en cuanto a la salud, que es lo más importante en este momento, en cuanto al control de armas, en cuanto a la regulación, y ahí es que nosotros estamos mirando la diferencia. Pero que haya una diferencia entre que debe haber regulación, que debe de haber control de armas, de que la salud pública debe de ser mejor y de que deben de haber ayudas sociales, no significa que sea un régimen socialista ni comunista. Pero fíjese cómo en el lenguaje se confunde todo para llevar a la gente a la radicalización. Y eso es lo peligroso. Pura propaganda. Pura propaganda que se vuelve de vida o muerte. Pura propaganda, que es lo que hemos visto, últimamente. El mismo libro en República Dominicana, allí en Ecuador, allí en Bolivia, allí en toda parte, en Brasil, es el mismo libro demagogo, sembrador de odio y de resentimiento, que explota los resentimientos, los sentimientos bajos de la gente. El mismo libro, lamentablemente, que se está jugando y se está escribiendo y se está leyendo y se está poniendo en ejecución en esa gran potencia. Lamentablemente que uno ve que va a afectar poderosamente al mundo. La economía del mundo está poderosamente influida por Estados Unidos, y lo que ocurra ahí en términos sociales, políticos y económicos va a afectar en términos también políticos, sociales y económicos al mundo, y eso es lamentable. Mira, a mí me gustaría, profesor, a ver si Tony me puede ayudar a compartir algo que sale en la BBC, donde se señala cuáles son los países que más económicamente se van a ver afectados en la región y cuáles son los que menos impacto va a tener su economía, para que uno entienda de qué estamos hablando en términos económicos cuando hablamos del COVID. Me gustaría poderlo compartir cuando uno ve esa gráfica. En el programa de mañana. No, pero quedan 2 minutos. Solamente diré que Perú va a decrecer un 13% de su Producto Interno Bruto. Le sigue Argentina, que va a decrecer un 10.5%. Brasil un 9.2%. Ecuador 9%, México 9%, El Salvador 8.6%, Nicaragua 8.3%, Cuba 8.0%, Chile 7.9%, Panamá 6.5%. Ojo, Panamá era líder en la región compitiendo con nosotros. Honduras 6.5%, Colombia 6.1%. Costa Rica 5.6%, República Dominicana 5.3%. Son las proyecciones económicas de crecimiento. Entonces, en ese cuadro todavía podemos ver qué tan fuerte estaba la República Dominicana, que no está en una posición, si se quiere, privilegiada dentro de la tragedia, pero que se ha visto profundamente afectada, porque estamos hablando de un decrecimiento de 5.3%, pasando de ser la economía líder en la región a ser una de las economías que va a decrecer en menor cantidad que las otras, pero seguimos un proceso que hay que tener mucho cuidado. Y bueno, se nos agotó el tiempo de ojalá por el día de hoy usted quédese ahí para que nos vayamos a la cita cultural y a los demás programas del Canal 4 RD, toda la programación del Canal 4 RD. No se mueva de ahí.